¿Quieres saber más del discernimiento y cómo desarrollar aún más tu discernimiento espiritual? Entonces te invito a que te quedes hasta el final de este podcast, que estoy segura que será de gran bendición y edificación para tu vida. Bienvenido, bienvenida. Que Dios te bendiga grandemente. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que... Hola, muy buen día. Cual sea la hora en la que te encuentres escuchándome, de todo corazón deseo que tengas un bendecido y muy productivo día. Mira, en esta ocasión vamos a hablar del discernimiento espiritual. ¿Qué es? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos por parte del Señor como hijos de Dios al tener este don de discernimiento espiritual? ¿Y cómo podemos desarrollar justamente el discernimiento? Así que, como te dije en un inicio, no te me vayas, te invito a que te quedes hasta el final de este podcast. Bien, pues mira, el discernimiento es la capacidad dada por el Espíritu Santo para ver las cosas como Dios las ve. Te lo voy a repetir, hermano, hermana. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo para ver las cosas como Dios las ve. No es intuición, no es adivinanza, no es qué me parece a mí, no es otra cosa más que revelación divina. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, la cual a través de esta podemos nosotros separar lo bueno de lo malo. Amén. Descubrir también lo oculto que hay. Por ejemplo, lo oculto que hay a través de una palabra, inclusive de una persona, de un comentario, inclusive también de un texto que haya puesto alguna persona en las redes sociales, un escrito por mensaje, sí, también, repito, descubrimos lo oculto que hay, las intenciones del corazón también, lo podemos discernir, lo podemos percibir, hermano, hermana. Percibimos también a través del discernimiento la atmósfera espiritual, inclusive de la congregación. Qué importante es este don. La atmósfera espiritual, repito, de una casa, de un hogar, de la iglesia misma, de la congregación también. También nos sirve para aclarar dudas, sí, en nuestra vida misma, cuando no sabemos qué decisión tomar, para dónde tenemos que ser dirigidos, a qué decir sí, a qué decir no. Inclusive también en las decisiones cotidianas, hasta si tenemos que involucrarnos o no en un negocio, si tenemos que tomar un ministerio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aclarar dudas, saber si viene de parte de Dios, discernir lo bueno también de lo mejor, inclusive también conocer los pensamientos y las intenciones del corazón. También, ahorita te voy a dar unos ejemplos de esto que te estoy explicando, de esto que te estoy diciendo. Ahorita te voy a dar unos ejemplos a través de la palabra de Dios. También conocer la dirección y el plan de Dios para tu vida. También para eso es el discernimiento espiritual. Repito, conocer la dirección y el plan de Dios para tu vida. Podemos también saber si alguien tiene o no al Espíritu Santo. Es muy importante lo que te estoy diciendo. Podemos saber si alguien tiene al Espíritu Santo, si mora dentro de esa persona. A través del discernimiento, hermano, hermana, podemos saber. O inclusive, si alguna persona tiene dentro de sí un espíritu inmundo, o si algún espíritu inmundo lo está influenciando en su vida misma. Amén.
¿Te fijas qué importante es desarrollar el discernimiento espiritual? Mira, te voy a leer primero que nada, y si tienes tu Biblia ahí a la mano, acompáñame por favor, en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 15. Repito, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 15. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Gloria al Señor. ¿Te fijas, hermano, hermana amada, que Dios nos revela a nosotros por el Espíritu? ¿Por qué por el Espíritu? Porque el Espíritu todo lo escudriña, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice en el versículo 12. Y lo espiritual se acomoda a lo espiritual, como dice la palabra. Y el hombre natural no percibe estas cosas. ¿Quién es el hombre natural? Quien no ha tenido ese nuevo nacimiento, quien no ha recibido al Señor, quien no ha recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, el espiritual, nosotros juzgamos todas las cosas, es decir, en otras palabras, discernimos todas las cosas. Amén. Y para esto justamente te voy a dar unos ejemplos muy prácticos. Una persona te puede decir algo y ese algo que te dice puede no sentirlo realmente. Mira, leemos en Proverbios capítulo 23, verso 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. ¿Te fijas? Una persona puede estarte diciendo algo y no ser lo que te dice realmente. Aquí lo vemos claramente en Proverbios. También, hermano, hermana, podemos discernir, inclusive como te lo decía en un principio, podemos discernir los pensamientos de una persona, ¿sí? A través del Espíritu. ¿Por qué? Como leímos en Corintios, ¿verdad? Ahorita, porque el espiritual todo lo juzga y el Espíritu de Dios nos revela esas cosas. Y para esto vamos a ver qué dice en Mateo capítulo 9, versículo 3 al 4. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Te fijas? Jesús pudo discernir el pensamiento malo. Por eso dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? El corazón tiene que ver con la parte de la mente, con la parte del pensamiento, con lo cognitivo, ¿sí? Con lo que hay en el alma. Pero bueno, eso es para otro tema, para otro podcast aparte, para desarrollar otro tema, ¿sí? También, hermano, hermana, podemos discernir si una persona es hijo o hija de Dios. Mira, en 2 de Reyes, capítulo 4, verso 9, vemos la mujer sunamita que discierne a Eliseo. Discierne que es un hijo, un varón de Dios. Dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Amén. ¿Te fijas? Esta mujer sunamita
pudo discernir a Eliseo que era un varón de Dios. Nosotros también, hermano, hermana, podemos discernir si la persona que tenemos enfrente, aun si es persona de la congregación, repito, podemos discernir si es hijo o hija de Dios, ¿sí? E inclusive vemos en Juan 4:9, la mujer samaritana. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Repito esto último, me parece que tú eres profeta. La mujer samaritana también pudo discernir. Amén. Veamos otro ejemplo, porque inclusive, como te lo dije en un inicio, también podemos discernir intenciones o actos también, actos mismos de una persona. Mira, vamos a ver el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí Pedro pudo discernir la falta de honradez por parte de Ananías. Supo que sustrajo del precio de la heredad. Amén. Qué importante, ¿verdad? Este don. Hermano, hermana, te invito de todo corazón, desde todo mi amor en el Señor, a que anheles, a que pidas al Señor más discernimiento, más, primeramente para su gloria y para su honra, para servirle a Él. Y bien, ¿y cómo desarrollar discernimiento? ¿Cómo podemos desarrollar más discernimiento espiritual? ¿Cómo? ¿Cómo un cristiano, cómo la vida de un hijo de Dios puede ser edificada y bendecida? Repito, primeramente para poder agradar y glorificar y servir a su Padre. ¿Cómo? Mira, aquí tengo algunos puntos para ti. Espero que sean de gran bendición y edificación para tu vida. Pero antes de dártelos, obviamente, hay que recordar que primero hay que recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida. Amén. Bien, punto número 1. Tenemos que ser apasionados por Dios y su palabra. Muy, pero muy apasionados por el Señor, hermano, hermana. Mira, leemos en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como número 1 podemos adquirir discernimiento siendo llenos de la palabra del Señor, siendo nutridos de ese alimento espiritual, porque su palabra es luz, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Así vamos a tener dirección a través, repito, de la palabra de Dios, ¿sí? Y para eso tenemos que ser apasionados por el Señor y por su palabra que ya está escrita, que ya está establecida ahí en la Biblia, en las Escrituras. Amén. Punto número 2, la oración. Orar sin cesar. Mira, Jesucristo lo hacía. Tenemos ese grande ejemplo. El Hijo de Dios, hermano, hermana, lo hacía, especialmente de madrugada. Hay que hacerlo nosotros. Orar, orar sin cesar. Velad y orar. Amén. Otro punto muy importante es caminar en el Espíritu. Mira, vemos en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Te fijas, hermano, hermana? Somos seres espirituales, hay que caminar en el Espíritu, hay que andar en el Espíritu. Pedirle al Señor que seamos llenados de Él. Y punto número 4, también debemos de tener un corazón dispuesto y humillado. Así es, un corazón con disposición y humillación ante el Rey de Reyes.
Mira, Daniel lo sabía, hermano, hermana. Daniel, repito, lo sabía. Leemos en Daniel capítulo 10, verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Gloria al Señor. ¿Te fijas? Daniel dispuso su corazón al Señor, se humilló en la presencia de Dios y fueron oídas sus palabras, y a causa de sus palabras el Señor fue para con él. Debemos de tener ese corazón dispuesto y humillado todos los días ante el Rey de Reyes, ante nuestro Señor que servimos, a quien nos rescató. Amén, gloria al Señor. Y mira, por último, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Mira, dice en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Gloria al Señor. Espero, hermano, hermana, que esto haya sido de gran bendición y edificación para tu vida. Si es así, por favor, te pido que compartas esta palabra. No te la quedes solamente tú, compártelo con tus hermanos de la congregación, con tu familia, etcétera, etcétera. Y que el Señor te siga guiando por senderos de justicia. Que Dios te bendiga grandemente.